Hola, estudiantes del segundo año medio B. Realmente fue un placer haberlos visto el día miércoles en la clase consultiva. Felicito esa instancia a aquellos que participaron y que pudieron despejar sus dudas. Entiendo que es bastante corto, solamente son 45 minutos y en matemática precisamos de más tiempo para poder responder a todas las dudas que ustedes puedan presentar. Así que motivo y doy pie para que manden sus correos a mi correo institucional para que me hagan consultas y así les puedo responder en forma personalizada. ¿Ya? Por favor, porque 45 minutos es muy cortito y a veces necesitamos para un puro ejercicio un tiempo extenso para poder explicarlo de otra manera si es que la forma en la cual lo estoy presentando no es la apropiada. Así que los motivo a que lo realicen porque matemática es importante que usted conozca, ojalá, diferentes métodos para llegar a un mismo resultado y que no se quede simplemente con el que le presento yo, que quizás le pueda generar más dificultades que aclaraciones, ¿ya? Bueno, el objetivo de la clase es resolver ecuaciones y funciones cuadráticas. La semana pasada vimos ecuaciones cuadráticas. Función cuadrática es simplemente una extensión gráfica. Me explico. Nosotros vimos la semana pasada esta misma expresión pero igualada a 0. Ax al cuadrado más bx más c igual 0, sin la y. Por lo tanto, en vez de llamarse función cuadrática, se llama ecuación cuadrática. La función cuadrática simplemente es la parte gráfica, porque como tengo dos variables, la y la x, la puedo graficar. Puedo llevarlo en plano cartesiano y obtener las coordenadas por donde esta parábola intersecta al eje x y al eje y. Bueno, esta curva tiene nombre de parábola, lo cual ya lo mencioné, y puede ser parábola abierta hacia arriba, cóncava hacia arriba, o abierta hacia abajo, cóncava hacia abajo. Ese valor lo va a decidir el A. Cuando el A es positivo, es cóncava hacia arriba, y si el A es negativo, es cóncava hacia abajo. Y claramente tengo un punto que puede ser mínimo o puede ser máximo, que se llama vértice. Los valores A, B y C son coeficientes numéricos, son simplemente números que acompañan al x al cuadrado, al x y al valor que no tiene x, que se llama variable independiente. En este caso, valor C. Acá la condición es que el A tiene que estar presente siempre. Por eso que acá dice A distinto de 0. Si no fuera ese caso, este término desaparecería y tendríamos simplemente y igual bx más c, gráficamente una recta. Es decir, una ecuación lineal. Para que sea una ecuación cuadrática, tiene que haber uno de los términos elevado al cuadrado. Y el valor c, importante esto que destaco ahora, porque lo pregunto más abajo. El valor c es el punto de corte con el eje y. El valor a, el valor b van a ser diferentes, van a determinar diferentes movimientos de la parábola. El valor A me da la concavidad, pues si abierta hacia arriba o hacia abajo. El valor C, el valor B me da una traslación, que eso va a venir en las clases mucho más posteriores. Pero el C, que es uno bien facilito de identificar, me va a dar la intersección con el eje Y o el punto de corte con el eje Y. La otra parte de la función cuadrática es que tengo este término que se llama discriminante. El discriminante b cuadrado menos 4ac, si ustedes recuerdan la fórmula de la ecuación cuadrática, la fórmula general decía x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, todo eso partido en 4a, perdón, partido en 2a. Ahora, el valor que está dentro de la raíz, b cuadrado menos 4ac, se llama discriminante. El discriminante lo podemos identificar con este símbolo, este triángulo, que se llama delta en matemática, el cual puede ser mayor que 0, o sea, positivo, igual a 0, o negativo. Si es positivo, visualmente la parábola intersecta, aunque sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, intersecta dos puntos al eje X, es decir, que tiene dos soluciones reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, la parábola intersecta el eje X pero en un punto, es decir, que tiene una solución real o dos soluciones iguales. Ambas aparecen en la literatura como soluciones si el discriminante es igual a 0. Repito, puede tener
dos soluciones distintas, que es el caso primero, puede tener dos soluciones iguales o una solución. Y el tercer caso es que sea menor que 0. Significa que la parábola no tiene solución, pero la parábola existe, solamente que no corta el eje X. Y el vértice. El vértice, acá les presento diferentes formas como está presente en la literatura. La fórmula es menos b partido en 2a, menos b al cuadrado más 4ac partido en 4a. Esta primera coordenada es la x y la segunda coordenada es la y. Si es menos b cuadrado más 4ac, se puede presentar de diferentes formas. Menos discriminante. Recuerden que discriminante es b cuadrado menos 4ac. Si le coloco un menos afuera, en vez de escribir b cuadrado menos 4ac, lo simbolizo con ese triángulo. También se puede presentar en esta forma, como está plasmado ahí en la guía. O si cambio este orden, primero coloco 4ac menos b cuadrado, es semejante. La otra forma de presentarse esta fórmula del vértice es de esta manera, donde en vez de escribir menos b al cuadrado más 4ac partido en 4a, coloco f de menos b partido en 2a. ¿Qué significa? Primero obtengo el valor x y en la solución, el resultado, lo reemplazo en la función. Por ejemplo, si la función fuera esta, y supongamos que el valor, el x del vértice me dio 4, entonces acá reemplazo la x por 4. Me va a dar un resultado y ese va a ser mi valor y. Y ahí tendría la coordenada del vértice. Puede ser un mínimo si la parábola es cóncava hacia arriba, o puede ser un máximo si la parábola es cóncava hacia abajo. Entonces, atendiendo algunas solicitudes o sugerencias de ustedes en la clase consultiva, voy a responder un ejercicio de cada ítem. El primero era que usted reemplazara en la función cuadrática el valor x que se da para que responda cuál es el punto correspondiente a la gráfica. Bueno, hago un poco de trampa, respondo la primera, que ya estaba a modo de ejemplo como solución, donde tengo la función cuadrática con x igual a 0. Significa que reemplazo el valor x por el 0. Y simplemente desarrollo y obtengo el valor de la función en el punto x igual 0. El valor y me va a dar 6. Podemos encontrar f de x o todo esto encontrarlo como y. Son sinónimos en matemática. Bueno, voy a ocupar el siguiente modo de ejemplo porque el primero estaba hecho. Acá tengo la función q, reemplazo x con menos 2. Reemplazo entonces esta x, esa x, y aquí colocaría q paréntesis 2 negativo. Desarrollo y me va a dar 2. Por lo tanto tendría el punto menos 2, 2, porque tengo acá un par ordenado, x, y. En la siguiente te pido que analice el gráfico de la función. Tengo esta función cuadrática y le entrego la gráfica. Pregunta A. ¿Cuáles son las intersecciones de la función con el eje X? Miro la gráfica y acá intersecta el eje X en el 2 y en el 4. Sería entonces acá 2,0, 4,0. Si lo voy a escribir como par ordenado. ¿Cuál es la intersección de la función con el eje Y? Visualmente no tengo la intersección con el eje Y porque está mucho más arriba, pero sé, por lo que le destaqué hace un ratito, que la intersección con el eje Y es el valor C. Por lo tanto, aquí el valor C es 8. Así que esta parábola intersecta el eje Y en el punto 8, que en coordenada sería escribir 0,8. Es el par ordenado. Arriba, repito, aquí sería 2,0 y aquí 4,0, porque estos son puntos, son coordenadas de la gráfica. Y el punto del vértice tendría que ocupar esta fórmula o sus variantes y obtendría 3, menos 1, que es el punto en este caso mínimo de la parábola porque es cóncava hacia arriba. Después les pido que determinen la concavidad. La concavidad la da el valor A. En este caso, en la primera, A vale 4. Y como es positivo, es cóncava hacia arriba. Y usted haga la siguiente y aquí verifique si realmente era cóncava hacia abajo, la B y la C. En la 4, yo les doy este link
para que usted grafique estas funciones, no que lo haga a mano, sino que coloque esta gráfica en el programa y simplemente identifique lo que le estoy pidiendo que aquí complete, la intersección con el Y, la intersección con el eje X y el vértice. Entonces les muestro acá el GeoGebra. Aquí tengo mi parábola, menos 2x al cuadrado más 3. Coloqué Enter, la grafiqué. Generalmente me va a aparecer así en blanco. Si usted aprieta su mouse, el botón derecho va a cuadrícula y le aparece en la pantalla la cuadrícula. Usted puede acercarse, puede alejarse a su gusto. Esta es mi parábola. Entonces tengo la intersección con el eje X, que es ese punto, menos 1, algo. No llega a la mitad entre el menos 1 y el menos 2. Acá tengo otro punto de intersección con el eje X, que es 1, algo. Tengo la intersección con el eje Y, que es 3, sería 0,3. Y además tengo el vértice, que justamente es 0,3 en este caso. La segunda es exactamente igual. Le pido que esto usted lo meta a la gráfica y aquí le entrego la pauta para que compare su desarrollo con el que yo le sugiero que es el correcto. Tengo mi intersección con el eje Y, que de hecho visualmente no aparece, pero como ustedes ya saben, acá la intersección con el eje Y es el valor C, que acá es 16. Por lo tanto, la parábola intersecta el Y en el 16. Tengo las intersecciones con el eje X y puedo encontrar el valor del vértice ocupando las fórmulas que le presenté más arriba. Y para terminar, me remito a un ejemplo que no voy a ocupar el 5, sino el 6, porque está más desarrollado y además le coloqué la fórmula general abajito. Miren. Se quiere hacer una plantación de frutillas en una parcela. Las dimensiones del terreno rectangular son X y 450 menos X. Si se espera que el área sea 50.621 metros cuadrados, ¿cuáles deberían ser las dimensiones del terreno? Entonces, dibujo un rectángulo a modo de referencia, coloco mi largo, mi ancho, considero que mi largo es X y mi ancho es 450 menos X. Si usted lo considera al revés, eso no va a cambiar en el desarrollo. Pero les pido que usted determine las dimensiones de este terreno para plantar frutillas. ¿Cuál es el largo? ¿Cuál es el alto o el ancho? Como usted sabe, el área del rectángulo se obtiene multiplicando lado por lado o base por altura o largo por ancho. Y aquí está, largo por ancho igual al resultado del área, que son los 50.561 metros cuadrados. Multipliqué, obtengo esta ecuación cuadrática, la ordeno. Aquí tengo mi valor A, que es 1, mi valor B, que es menos 450, y mi valor C, que es 50.621. Esta es una ecuación cuadrática. Si usted esta la coloca en el GeoGebra, acá coloca igual a I, porque si coloca igual a 0, le va a pedir la otra variable para poder graficarla. Y la grafica y va a obtener estos resultados, que la parábola intersecta en el 227 del eje Y y en el 223. Aquí lo que ocupamos fue la fórmula de la ecuación cuadrática, la fórmula general. Era X igual a menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C. Todo eso partido en 2 por A. Recuerden que esto es lo que se llama discriminante y es lo que me dice si la parábola intersecta al eje X en dos puntos, en un punto o no intersecta. Es decir, tiene dos soluciones, una solución o no tiene solución. En este caso intersecta en dos puntos, tiene dos soluciones. Por lo tanto, las medidas del terreno pueden ser, si ocupo la primera solución, 227, que es la X, y mi largo y mi ancho sería 450 menos 227, que me va a dar 223. O, si ocupo la segunda solución, X2, sería mi X, mi largo, 223, y mi ancho, 450 menos 223, es decir, 227. ¿Ya? Y ahí terminamos con este desarrollo, jóvenes. Entiendo que este proceso puede ser largo, pero es un proceso de ejercitación para que practique. Yo igual les dejé acá algunas gráficas en la pauta de corrección para que usted la revise y para que contraste su desarrollo con el que le propongo yo. Así que hemos terminado. Espero que haya quedado claro. Manden sus preguntas. Creo que ya hasta el cansancio lo he dicho y espero que no se quejen de eso, porque debo recalcarlo. Yo soy profesora de matemática durante muchos años, bueno, he sido, y siempre en matemática uno necesita una guía que te vaya ayudando u orientando para que la información quede clara.
Y en matemática yo les doy la opción de que me manden correos, porque el video no va a alcanzar a responder todas las preguntas que tienen. Y la clase consultiva, 45 minutos es muy poco. Así que besos, nos vemos.